La ruta de la seda. Un frente cálido llamado Turfán. No existen dudas sobre cuál es el lugar más cálido de la ruta de la seda. Ese lugar es Turfán. A mediados de agosto, en pleno verano, la expedición conjunta chino-japonesa llega al lugar que llevó el nombre de Tierra del Fuego. La cuenca de Turfán se halla cerca del comienzo del tramo sur de Tian Shan, en la ruta de la seda, que va desde las montañas Tian Shan hasta el desierto de Taklamakan, atravesando las tierras del oeste. El aire caliente reina en la cuenca, que se extiende hasta el este de las montañas Tian Shan. La temperatura media en verano es de 40 grados. Nos encontramos en el lago Aydin, en lo más profundo del valle. Junto con el Mar Muerto, el lago Aydin es la parte más baja del mundo. Nuestro altímetro marca 154 metros bajo el nivel del mar. Todo lo que podemos ver parece una vasta extensión de arena. Aparentemente, el enorme lago está completamente seco. Pero cuando nos atamos cuerdas a la cintura y caminamos sobre la arena, bajo nuestros pies aflora una fangosa agua caliente. Después de todo, se trata de un lago. De hecho, es un lugar bastante peligroso. Pero por mucho que llegue a cubrir el barro, no llegamos a sentir ninguna humedad.
Tan pronto como ésta se posa en la superficie, se evapora. Aquí la sequedad es extrema y la lluvia anual no pasa de los 40 milímetros. Turfán era una etapa importante entre dos tramos de la Ruta de la Seda, los que atraviesan de sur a norte el macizo de Tian Shan. Todavía es hoy importante por la misma razón. La población de Turfán es de unas 170.000 personas, de las cuales el 70% son uigurs. Son los descendientes de los nómadas que una vez dominaron las estepas de Mongolia. Entre los siglos IX y X, los uigurs llegaron a los oasis de las tierras del oeste y se asentaron como granjeros. La mayoría de los habitantes de Turfán son musulmanes. Hemos encontrado este cine en la calle Mayor. Los juegos y las películas son las únicas formas de entretenimiento disponibles en Turfán. Cuando entramos, vemos que no hay techo. Aquí llueve tan poco que no es necesario. Incluso por la noche, la temperatura nunca baja de los 30 grados. Para evitar el calor, la gente duerme en los tejados o el jardín, a cielo abierto. Viven al aire libre de la misma manera que lo hacían sus antepasados nómadas. A 10 kilómetros al este de la ciudad se extiende una cadena de escarpadas montañas. Los viajeros solían evitarlas y a causa del brillante calor que parece surgir de sus faldas, por esa razón se les llamó las montañas de fuego.
Cuando las montañas empiezan a brillar, significa que la temperatura del suelo ha alcanzado los 80 grados. Nadie ha intentado nunca escalarlas. Durante la dinastía Tang, en el siglo VII, un joven sacerdote chino llamado Xuanzang emprendió el camino a la India desde la llanura que se extiende bajo estas montañas. En aquel tiempo, viajar fuera de China estaba prohibido para los chinos, así que Xuanzang viajó muy despacio desde Chang'an, la capital, y 6 meses más tarde estaba aquí. En aquella época, esta tierra se llamaba Gaochang y estaba dominada por una tribu llamada Han. Aquí, en lo que fue una vez la capital de Gaochang, podemos ver todavía restos de la prosperidad de aquellos días, hace 13 siglos, cuando Xuanzang llegó tras su agotador viaje desde la capital. La ciudad está rodeada por una muralla que tenía 1,5 kilómetros de diámetro y 12 metros de alto. Esta es la más grande de todas las ruinas que hasta ahora hemos encontrado en la Ruta de la Seda. Antes del nacimiento de Cristo, el oasis de Turfán era utilizado por los primeros emperadores chinos como base para la invasión de las tierras del oeste. Más tarde, inmersa China en luchas intestinas en el siglo V después de Cristo, Gaochang se convirtió en un reino independiente. Era un país budista, a diferencia de la China metropolitana, y todavía hoy, entre las ruinas del castillo, se pueden ver estupas o pagodas primitivas y las ruinas de un templo. Pero en aquella época no solo había templos budistas en Gaochang, sino también templos dedicados a Zoroastro, templos maniqueos, templos de cristianos nestorianos y otros más. Todas estas religiones llegaron desde el oeste y la mayoría debían parecer muy extrañas y exóticas para la gente común. Pero aunque Xuanzang era solo un joven de 27 años, no tenía tiempo para admirarse con religiones extrañas. Su tarea era traer sutras budistas desde la India, y alguna vez debió parecerle imposible llegar tan lejos para después volver a su hogar. Trece años después de que abandonara Turfán para dirigirse a la India, volvió a pasar por aquí de vuelta a casa, pero la vieja Gaochang ya no existía. El gran ejército chino la había invadido ante los temores del emperador Tang de que ese lejano país intentara controlar y aprovecharse del tráfico de la Ruta de la Seda.
Los restos de Gao Chang fueron recientemente excavados y se han descubierto algunos objetos que nos dan una idea de la vida en aquellos días. Esta figura de funcionario tiene un aspecto verdaderamente terrible. Sin embargo, esta mujer podría pasar por una belleza japonesa de Kioto. Los mercaderes de las tierras del oeste con prominentes narices debían ser comunes en esta ciudad. La religión maniquea, procedente de Persia, que estaba basada principalmente en el zoroastrismo, con elementos budistas y cristianos, era bastante popular en esta zona. También hubo misioneros cristianos nestorianos que escapaban de la persecución en Occidente. Su aspecto se parecía al de los turcos, pero sus ropas eran más locales. El cristianismo nestoriano fue llamado Jingjiao en China y durante la dinastía Tang llegó incluso hasta la capital, Chang'an. La parte oeste de la cuenca de Turfán estaba protegida por el castillo de Jiao He. Visto desde el cielo parece un transatlántico entre la arena. Es una fortaleza natural excavada en la roca sobre un acantilado. Tiene 300 metros de ancho por 1,5 kilómetros de largo. Cuando los chinos destruyeron Gao Chang, fundaron ciudadelas para proteger sus fronteras, desde las que administraban las tierras del oeste. En la China Tang, un castillo era más bien una ciudad amurallada. Este disponía de un tribunal y un templo en su parte norte. Los edificios de gobierno se encontraban en el centro y la gente corriente vivía en la parte sur. De acuerdo con los registros de la dinastía Tang, acogía a 7.000 personas. Las ruinas de los muchos edificios que fueron construyéndose sucesivamente se identifican hoy fácilmente por el color diferente de los estratos. El castillo fue construido vaciando la roca. Se excavó sobre la montaña de la misma manera en que se esculpían las imágenes budistas en las paredes de las cuevas. Hoy todavía se puede sentir la presencia de los antiguos constructores. Este era el sector sur de la ciudad, donde vivía la mayoría de la gente. Los funcionarios nombrados por los emperadores Tang eran, por supuesto, chinos, pero la mayoría de los habitantes eran de diferentes razas. Sabemos por documentos de la época que aquí vivían personas con nombres iraníes y turcos, así como procedentes de otras culturas.
La gente que habitó aquí hace más de 1000 años parece todavía viva. Todavía se ven claramente los sitios donde cocinaban. También pueden distinguirse los pozos. Es difícil creer que tienen 1000 años. Si se escucha con atención, todavía se pueden oír las voces de las mujeres que venían aquí a coger agua. Esta es una escena de la vida de un granjero hallada en Turfán. La mayoría de los terratenientes eran chinos, y los aparceros eran chinos más pobres o gente perteneciente a diferentes tribus. Los registros nos revelan que los aparceros debían pagar impuestos anuales según lo que cultivaran. Si arrendaban un viñedo, debían pagar con vino. Si cultivaban moreras, con seda. Y si eran jornaleros contratados, pagaban con leña o con mijo. Este contrato está redactado con hermosos caracteres chinos. Probablemente fue escrito por algún funcionario a petición de algún arrendatario y dice: «Cultivaré arroz y cebada en la tierra que he recibido. Pagaré el impuesto tras la cosecha en otoño, y si no puedo pagar, ofreceré a mi esposa e hijos como compensación». En aquella época, incluso un niño de 10 años podía ser utilizado para trabajar. Todavía se oye el eco de los gritos de dolor en esta zona semienterrada, donde se piensa estaba la prisión. Quienes no podían pagar sus impuestos tenían que huir o eran encerrados en esta mazmorra. Aquí se descubrió una lista de personas que habían intentado escapar. A principios del siglo X, cuando cayó la dinastía Tang, se desencadenó en esta región una guerra entre varias tribus. Unos 50 años después, los uigurs establecieron aquí su imperio. El 24 de agosto, la nieve cae por primera vez sobre las montañas Tian Shan. El tiempo pasa y la gente cambia, pero el agua del deshielo de Tian Shan
sigue siendo esencial para la supervivencia de los pobladores del oasis. Este canal tardó 15 años en ser construido. Agosto es época de vendimia. Turfán es la principal zona de cultivo de uva en las tierras del oeste. Se pueden ver mujeres de muy distintas razas recolectando la uva. Las uvas son secadas por ancianos en chozas de ladrillo que parecen hechas con mosaico. Las uvas llegaron desde Persia y Egipto y ya se cultivaban en los tiempos de Gao Chang. Incluso durante la dinastía Tang, el vino y las uvas de Turfán adornaban las mesas de Chang'an, la capital china. Hoy, la producción anual de uva supera las 28 toneladas y la mitad se exporta como pasas. Aquí se dejarán secar durante un mes. No es raro ver a la gente construir una nueva casa en una de las callejuelas. Durante el verano, toda la familia, incluidos los niños, ayudan en la construcción de un nuevo hogar. Todas las casas de Turfán tienen un semisótano, donde la temperatura es varios grados más baja que en el exterior. El techo está hecho con parras selladas con un poco de tierra. El semisótano se utiliza para conservar los alimentos y para que la familia se refresque. Esta forma tradicional de construcción es muy útil en un lugar como este, donde la lluvia es casi inexistente. A las 2 de la tarde, todo el mundo duerme la siesta y el oasis guarda silencio durante un rato.
Pero incluso a mediodía podemos ver a gente sobre las dunas del desierto. Bajo tiendas diminutas, los ancianos se sientan con los pies abrasados por el sol. La temperatura de la arena es superior a los 80 grados y están tomando su cura de arena caliente. Dicen que es muy efectiva contra el reumatismo o la artritis. Los uigurs consideran a la arena como una amiga, y estos ancianos se sentarán con sus pies enterrados hasta el crepúsculo. En la falda de un acantilado de las Montañas de Fuego se hallan las 1000 cuevas de Bezeklik, dedicadas a Buda, de las cuales la mitad están todavía enterradas. Estas cuevas florecieron durante la dinastía Tang y el imperio uigur. En la lengua uigur, Bezeklik significa un lugar hermosamente decorado. Pero por 2 veces, este fue un lugar de destrucción. La primera destrucción la realizaron los musulmanes cuando invadieron las tierras del oeste a principios del siglo XI, y la segunda la realizaron los exploradores extranjeros llegados de muchos países a principios del siglo XX. En ambas ocasiones, las 1000 cuevas de Buda fueron expoliadas. Al principio, los uigurs que llegaron aquí desde la estepa de Mongolia en el siglo X eran budistas. En Bezeklik encontramos representaciones en donde los vemos adorando imágenes budistas, pero tras la invasión musulmana se convirtieron al Islam. La religión islámica rechaza por completo las imágenes. Además, se extendió una superstición por la cual una persona quedaba maldita si era mirada por una imagen pagana. Creían que para romper la maldición debían destruir los ojos de la imagen. Muchas de las imágenes budistas fueron desfiguradas. Las pinturas que escaparon de los musulmanes cayeron víctimas de los exploradores a principios de este siglo, que se llevaron muchas de ellas. Las marcas que dejaron en las paredes se asemejan a las de la piel desgarrada. Pero entre toda esa destrucción, todavía se conserva un fragmento de un mural que cuenta la historia de la llegada de un grupo de embajadores extranjeros. El rostro de los enviados llegados de varios países desde el oeste fue cuidadosamente reproducido.
Este hombre de grandes ojos viene de Burma. Este otro, con un sombrero parecido a un yelmo, es el embajador de Mongolia. Y el hombre con la cabeza cubierta con un turbante es un árabe. No cabe duda de que todos esos extranjeros que llegaron a Turfán desde lejanos países trajeron consigo elementos de sus propias culturas. Repartidos por el desierto, podemos observar una serie de pozos. Forman parte de una estructura llamada carés, muy importante para los habitantes de esta zona. El carés es una red de agua subterránea que se creó conectando una serie de pozos mediante túneles que llegan hasta el pie de las montañas Tian Shan. Se cree que esta técnica fue importada por los musulmanes desde Persia, pero no se sabe cuándo llegó. Este grupo de gente está trabajando en un carés en medio del desierto. Son obreros responsables de mantenerlo limpio de arena que podría llegar a bloquear los canales. Con ayuda de bueyes que tiran de una cuerda a través de una polea, los trabajadores van sacando a la superficie la arena y la grava. Para bajar de nuevo la cesta, se hace caminar el buey hacia atrás. Cuando se construyó el carés, hace cientos de años, se utilizaba el mismo método, que se ha transmitido de generación en generación. Queremos comprobar por nosotros mismos cómo fluye el agua bajo el árido desierto, así que decidimos echar un vistazo. El primero en bajar es el cámara chino. Después le llega el turno al japonés. El pozo tiene unos 30 metros de profundidad y sus paredes son de simple tierra. Este carés tiene unos 300 pozos y este tipo de trabajo se realiza todos los días en alguno de ellos.
Decidimos caminar a lo largo del canal hasta encontrar el punto donde emerge. Su anchura solo permite caminar en fila india. Dentro del Carés, la temperatura es de 20 grados, pero el agua que fluye bajo nuestros pies es tan fría que duele. Tras el calor y la sequedad de la superficie, nos parece entrar en un mundo diferente. Debió de ser maravilloso para la gente que viajaba por el desierto llegar a un lugar donde se podía encontrar agua helada. Así debió suceder en los tiempos de la Ruta de la Seda, pero ¿por qué molestarse en construir esos canales bajo tierra? El agua que fluye en la superficie podía ser absorbida por la arena o evaporada por el calor. En una época donde los canales de la superficie eran todavía muy primitivos, era más práctico realizarlos bajo tierra. Si un hombre tenía dinero suficiente, construía su propio carés y cobraba a la gente que lo utilizaba. Hoy, la red es administrada por una cooperativa popular. Y aunque los canales de superficie son mucho más eficientes, mucha gente prefiere la calidad del agua del carés. Después de caminar durante 1 hora, conseguimos llegar a la salida. El agua de este carés refresca un camino arbolado hacia el oasis. Durante el tiempo que hemos permanecido en Turfán, la temperatura ha alcanzado los 48 grados. Incluso en septiembre, el calor parece no disminuir. Antiguamente la gente debía esperar al crepúsculo para comenzar un viaje. El sacerdote Xuan Zhang
debió seguir siempre el camino del sol poniente en su viaje hacia la India. Para los chinos, el oeste siempre tuvo un atractivo fascinante, y tanto si eran mercaderes como sacerdotes budistas, partían con la esperanza de descubrir incontables maravillas en aquellos países lejanos. Ahora, nosotros también seguimos la ruta del sol poniente por el camino de Tian Shan. Hemos encontrado este cine en la calle Mayor. Los juegos y las películas son las únicas formas de entretenimiento disponibles en Turfán. Cuando entramos, vemos que no hay techo. Aquí llueve tan poco que no es necesario. Incluso por la noche, la temperatura nunca baja de los 30 grados. Para evitar el calor, la gente duerme en los tejados o el jardín, a cielo abierto. Viven al aire libre de la misma manera que lo hacían sus antepasados nómadas. A 10 kilómetros al este de la ciudad se extiende una cadena de escarpadas montañas. Los viajeros solían evitarlas y a causa del brillante calor que parece surgir de sus faldas, por esa razón se les llamó las montañas de fuego.
Todavía se ven claramente los sitios donde cocinaban. También pueden distinguirse los pozos. Es difícil creer que tienen 1000 años. Si se escucha con atención, todavía se pueden oír las voces de las mujeres que venían aquí a coger agua. Esta es una escena de la vida de un granjero hallada en Turfán. La mayoría de los terratenientes eran chinos, y los aparceros eran chinos más pobres o gente perteneciente a diferentes tribus. Los registros nos revelan que los aparceros debían pagar impuestos anuales según lo que cultivaran. Si arrendaban un viñedo, debían pagar con vino. Si cultivaban moreras, con seda. Y si eran jornaleros contratados, pagaban con leña o con mijo. Este contrato está redactado con hermosos caracteres chinos. Probablemente fue escrito por algún funcionario a petición de algún arrendatario y dice: «Cultivaré arroz y cebada en la tierra que he recibido. Pagaré el impuesto tras la cosecha en otoño, y si no puedo pagar, ofreceré a mi esposa e hijos como compensación». En aquella época, incluso un niño de 10 años podía ser utilizado para trabajar. Debió de ser maravilloso para la gente que viajaba por el desierto llegar a un lugar donde se podía encontrar agua helada. Así debió suceder en los tiempos de la Ruta de la Seda, pero ¿por qué molestarse en construir esos canales bajo tierra? El agua que fluye en la superficie podía ser absorbida por la arena o evaporada por el calor. En una época donde los canales de la superficie eran todavía muy primitivos, era más práctico realizarlos bajo tierra. Si un hombre tenía dinero suficiente, construía su propio carés y cobraba a la gente que lo utilizaba. Hoy, la red es administrada por una cooperativa popular. Y aunque los canales de superficie son mucho más eficientes, mucha gente prefiere la calidad del agua del carés. Después de caminar durante 1 hora, conseguimos llegar a la salida.
Entre las ruinas del castillo se pueden ver estupas o pagodas primitivas y las ruinas de un templo. Pero en aquella época no solo había templos budistas en Gaochang, sino también templos dedicados a Zoroastro, templos maniqueos, templos de cristianos nestorianos y otros más. Todas estas religiones llegaron desde el oeste y la mayoría debían parecer muy extrañas y exóticas para la gente común. Pero aunque Xuanzang era solo un joven de 27 años, no tenía tiempo para admirarse con religiones extrañas. Su tarea era traer sutras budistas desde la India y alguna vez debió parecerle imposible llegar tan lejos para después volver a su hogar. Trece años después de que abandonara Turfan para dirigirse a la India, volvió a pasar por aquí de vuelta a casa, pero la vieja Gaochang ya no existía. El gran ejército chino la había invadido ante los temores del emperador Tang de que ese lejano país intentara controlar y aprovecharse del tráfico de la ruta de la seda. En la falda de un acantilado de las montañas de fuego se hallan las 1000 cuevas de Bezeklik, dedicadas a Buda, de las cuales la mitad están todavía enterradas. Estas cuevas florecieron durante la dinastía Tang y el imperio uigur. En la lengua uigur, Bezeklik significa un lugar hermosamente decorado. Pero por 2 veces, este fue un lugar de destrucción. La primera destrucción la realizaron los musulmanes cuando invadieron las tierras del oeste a principios del siglo XI, y la segunda la realizaron los exploradores extranjeros llegados de muchos países a principios del siglo XX. En ambas ocasiones, las 1000 cuevas de Buda fueron expoliadas. Al principio, los uigurs que llegaron aquí desde la estepa de Mongolia en el siglo X eran budistas. En Bezeklik encontramos representaciones en donde los vemos adorando imágenes budistas, pero tras la invasión musulmana se convirtieron al Islam.
La religión islámica rechaza por completo las imágenes. Además, se extendió una superstición por la cual una persona quedaba maldita si era mirada por una imagen pagana. Creían que para romper la maldición debían destruir los ojos de la imagen. Muchas de las imágenes budistas fueron desfiguradas. Las pinturas que escaparon de los musulmanes cayeron víctimas de los exploradores a principios de este siglo, que se llevaron muchas de ellas. Las marcas que dejaron en las paredes se asemejan a las de la piel desgarrada. Descendientes de los nómadas que una vez dominaron las estepas de Mongolia. Entre los siglos IX y X, los uigurs llegaron a los oasis de las tierras del oeste y se asentaron como granjeros. La mayoría de los habitantes de Turfán son musulmanes. Hemos encontrado este cine en la calle Mayor. Los juegos y las películas son las únicas formas de entretenimiento disponibles en Turfán. Cuando entramos, vemos que no hay techo. Aquí llueve tan poco que no es necesario. Incluso por la noche, la temperatura nunca baja de los 30 grados. Para evitar el calor, la gente duerme en los tejados o el jardín, a cielo abierto. Viven al aire libre de la misma manera que lo hacían sus antepasados nómadas. A 10 kilómetros, los mercaderes de las tierras del oeste con prominentes narices debían ser comunes en esta ciudad. La religión maniquea, procedente de Persia, que estaba basada principalmente en el zoroastrismo, con elementos budistas y cristianos, era bastante popular en esta zona. También hubo misioneros cristianos nestorianos que escapaban de la persecución en Occidente. Su aspecto se parecía al de los turcos, pero sus ropas eran más locales.
El cristianismo nestoriano fue llamado Jingjiao en China y durante la dinastía Tang llegó incluso hasta la capital, Chang'an. La parte oeste de la cuenca de Turfán estaba protegida por el castillo de Jiao He. Visto desde el cielo parece un transatlántico entre la arena. Es una fortaleza natural excavada en la roca sobre un acantilado. Tiene 300 metros de ancho por 1,5 kilómetros de largo. Cuando los chinos destruyeron Gao Chang, fundaron ciudadelas para proteger sus fronteras, desde las que administraban las tierras del oeste. En la China Tang, un castillo era más bien una ciudad amurallada. Este disponía de un tribunal y un templo en su parte norte. Los edificios de gobierno se encontraban en el centro y la gente corriente vivía en la parte sur. De acuerdo con los registros de la dinastía Tang, acogía a 7.000 personas. Nuestro altímetro marca 154 metros bajo el nivel del mar. Todo lo que podemos ver parece una vasta extensión de arena. Aparentemente, el enorme lago está completamente seco. Pero cuando nos atamos cuerdas a la cintura y caminamos sobre la arena, bajo nuestros pies aflora una fangosa agua caliente. Después de todo, se trata de un lago. De hecho, es un lugar bastante peligroso. Pero por mucho que llegue a cubrir el barro, no llegamos a sentir ninguna humedad. Tan pronto como ésta se posa en la superficie, se evapora. Aquí la sequedad es extrema y la lluvia anual no pasa de los 40 milímetros. Turfán era una etapa importante entre dos tramos de la Ruta de la Seda, los que atraviesan de sur a norte el macizo de Tian Shan. Todavía es hoy importante por la misma razón.
La población de Turfán es de unas 170.000 personas, de las cuales el 70% son uigurs. Son los descendientes de los nómadas que una vez dominaron. No existen dudas sobre cuál es el lugar más cálido de la Ruta de la Seda. Ese lugar es Turfán. A mediados de agosto, en pleno verano, la expedición conjunta chino-japonesa llega al lugar que llevó el nombre de Tierra del Fuego. La cuenca de Turfán se halla cerca del comienzo del tramo sur de Tian Shan, en la Ruta de la Seda, que va desde las montañas Tian Shan hasta el desierto de Taklamakan, atravesando las tierras del oeste. El aire caliente reina en la cuenca, que se extiende hasta el este de las montañas Tian Shan. La temperatura media en verano es de 40 grados. Nos encontramos en el lago Aydin, en lo más profundo del valle. Junto con el Mar Muerto, el lago Aydin es la parte más baja del mundo. Nuestro altímetro marca 154 metros bajo el nivel del mar. Chang'an. La parte oeste de la cuenca de Turfán estaba protegida por el castillo de Jiao He. Visto desde el cielo parece un transatlántico entre la arena. Es una fortaleza natural excavada en la roca sobre un acantilado. Tiene 300 metros de ancho por 1,5 kilómetros de largo. Cuando los chinos destruyeron Gao Chang, fundaron ciudadelas para proteger sus fronteras, desde las que administraban las tierras del oeste. En la Chinatán, un castillo era más bien una ciudad amurallada. Este disponía de un tribunal y un templo en su parte norte. Los edificios de gobierno se encontraban en el centro y la gente corriente vivía en la parte sur.
De acuerdo con los registros de la dinastía Tang, acogía a 7.000 personas. Las ruinas de los muchos edificios que fueron construyéndose sucesivamente se identifican hoy fácilmente por el color diferente de los estratos. El castillo fue construido vaciando la roca. Se excavó sobre la montaña de la misma manera en que se esculpían las imágenes budistas en las paredes de las cuevas. Hoy todavía se puede sentir la presencia de los antiguos constructores. Este era el sector sur de la ciudad, donde vivía la mayoría. La temperatura de la arena es superior a los 80 grados y están tomando su cura de arena caliente. Dicen que es muy efectiva contra el reumatismo o la artritis. Los uigurs consideran a la arena como una amiga, y estos ancianos se sentarán con sus pies enterrados hasta el crepúsculo. En la falda de un acantilado de las montañas de fuego se hallan las 1000 cuevas de Bezeklik, dedicadas a Buda, de las cuales la mitad están todavía enterradas. Estas cuevas florecieron durante la dinastía Tang y el imperio uigur. En la lengua uigur, Bezeklik significa un lugar hermosamente decorado. Pero por 2 veces, este fue un lugar de destrucción. La primera destrucción la realizaron los musulmanes cuando invadieron las tierras del oeste a principios del siglo XI, y la segunda la realizaron los exploradores extranjeros llegados de muchos países a principios del siglo XX. En ambas ocasiones, las 1000 cuevas de Buda fueron expoliadas. Al principio, los uigurs que llegaron aquí desde la estepa de Mongolia en el siglo X eran budistas. En Bezeklik encontramos representaciones en donde los vemos adorando imágenes budistas, pero tras la invasión musulmana se convirtieron al Islam. La religión islámica rechaza por completo las imágenes. Además, se extendió una superstición por la cual una persona quedaba maldita si era mirada por una imagen pagana. Creían que para romper la maldición debían destruir los ojos de la imagen. Muchas de las imágenes budistas fueron desfiguradas.